Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. La opinión de los expertos en Estación Central. Hoy es día de periodistas expertos en estos temas de periodismo y con nuestro tema de esta semana, que es el temporal en Jalisco, de lluvias, por supuesto. Estamos completamente en vivo a través de la multiplataforma S7 Jalisco. Gracias por sintonizarnos en Canal 7 y también por hacerlo, si usted tiene oportunidad de hacerlo, en www.c7jalisco.com. Le comparto algunos datos. Este año los pronósticos meteorológicos para el estado de Jalisco anuncian un buen temporal, aunque habrá otras zonas en el país, como en los estados del norte, Chihuahua, Coahuila, Sonora, Baja California, que podría haber ausencia de lluvias. Un buen temporal de lluvias es cuando las precipitaciones pluviales están por la media histórica, es decir, ni por arriba ni por abajo, y este año se espera en la zona metropolitana de Guadalajara alrededor de 950 milímetros de lluvia. Los pronósticos apuntan a que el temporal va a ser más homogéneo, más parejo en todo el estado. Entonces, esto fue lo que menciona el ingeniero, el doctor Ángel Meulener Peña. Estos son los datos acerca del temporal en Jalisco y yo le doy a usted la más cordial bienvenida. También así esperamos sus puntos de vista, su comunicación. 3030-5307 y 01800-087-8807. Le recuerdo que en Twitter nos encuentra en @C7-Est Central. Es viernes, ya el viernes recorrimos toda la semana con diferentes puntos de vista. Tuvimos el punto de vista de los políticos, de representantes de partidos políticos, de académicos el martes, el miércoles con los jóvenes, ayer con asociaciones civiles y hoy con los periodistas. Así que yo saludo con mucho gusto en esta mesa a Jorge Covarrubias, reportero de Proceso. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. ¿Qué tal? Hola. Buenas tardes, gracias por la invitación. No, con mucho gusto nuevamente. Gracias por estar aquí. También le damos la bienvenida a Agustín del Castillo, periodista ambiental de Milenio Dero. Buenas tardes, Agustín. ¿Cómo estás? Buenas tardes y buenas tardes a todo tu gran número de televidentes y radioescuchas. Muchas gracias, Agustín, bienvenido. Gracias. Gracias. Gracias también a Jorge Zul de la Cueva, columnista del Informador. Zul, buenas tardes. Gracias por tenerme aquí, gracias a los que no están viendo el Mundial en este momento. No lo están viendo porque no hay partidos. Ahorita no hay. Si no, las nos verían. reflexiones y los comentarios. Sí, pero ya es mucho masoquismo, ¿no? O que no están comentando, ¿no? La Eso sobremesa sí. con Eso sí. el fútbol y que están aquí Es con temporal de nosotros. mundial. Temporal. Ciertamente. Hablando de temporal de mundial. Abdica, selección española, abdica. Pues vamos a abdicar del fútbol esta tarde, al menos durante esta hora en Estación Central. ¿Qué les parece? Muy bien. Muy bien. Bienvenido entonces. ¿Cómo pudieran definir cada uno de ustedes en una sola palabra o en un concepto corto el temporal en Jalisco, con estas características y con lo que ya sabemos que año con año sucede en el temporal? Jorge, ¿quieres iniciar una palabra y por qué lo defines con la palabra que vas a elegir? Por favor. Bueno, en una palabra yo podría definir el temporal de lluvias, lo que sucede como corrupción. ¿Por qué? Porque es inaceptable que después de muchos años, décadas, no se tenga la infraestructura suficiente para resolver las contingencias que se presentan por el temporal de lluvias y porque es inaceptable que haya personas que mueren a causa del temporal de lluvias. Ok, muchas gracias, Jorge. Dices corrupción. Por favor, Agustín, ¿tú cómo defines el temporal en Jalisco? Bueno, yo quisiera irme más al aspecto geográfico, natural. Jalisco es un estado muy diverso, el temporal es muy variable. Creo que variabilidad sería una palabra muy útil porque una cosa es zona metropolitana de Guadalajara, otra cosa es los Altos de Jalisco, otra cosa es la costa. Son mundos muy distintos y ciertamente se incluye esto que comenta Jorge con acierto. No solamente es un problema de corrupción, es un problema de que no hay prioridad política a los temas de pues el riesgo. Por ejemplo, en el caso del temporal, recordemos que el temporal, aparte de que solamente son 4 meses de los 12 del año, se junta en el caso de Jalisco un temporal a la época de huracanes, que no son lo mismo, que convergen. Y a veces esto genera desastres naturales que habría que esperar cada año en la región costa, a veces nos pegan incluso aquí. Y es un problema de corrupción, de una mala gestión del espacio público que llega a ser amenazante para los habitantes de las ciudades sobre todo. Claro. Creo que es un problema que rebasa
el tema administrativo, tenemos un problema cultural muy serio, creemos que la naturaleza la podemos conquistar, la podemos dominar fácilmente, y cada temporada, como dice ese famoso verso de Eliot, el río es un dios que olvidamos cuando le ponemos un puente encima, pero un día despierta y nos recuerda el poder que tiene por sobre nosotros. Creo que esto es lo que ocurre cada temporada en Jalisco. Claro, muy bien. Muchas gracias, Agustín. Dices No fue una varias palabra, veces. perdón. Fue un concepto, Fue una explicación. fue mezclada la palabra con la explicación. Muchas gracias, Agustín. ¿Cómo lo defines tú, Zul? Yo, en lugar de don Fernando Marcos, voy a usar 3 palabras. Presa del Sol. ¿Por qué? Presa. Pues porque Plaza del Sol debería ser una presa en lugar del Zapotillo, ¿no? Porque ya es ridículo. O que deberían de poner góndolas o algo así, como en el Parque Reguilete de Alcalde, ¿no? Es decir, yo me voy a concentrar más a hablar de la zona metropolitana y del desperdicio de millones de metros cúbicos de agua por falta de un drenaje pluvial y por falta de la mínima planeación que además históricamente ha sucedido. Y yo no veo a nadie haciendo más allá de una banquetita chafita. Hablamos de infraestructura, como comentaba Jorge, hablamos también de una mala gestión del espacio público, construimos donde no debemos de construir y entonces en el temporal de lluvias tenemos Sí, claro. estas contingencias, ¿sí? Y no construimos lo que debemos de construir. ¿Qué se debería de construir? Yo creo que Guadalajara merece un drenaje pluvial. ¿De Yo acuerdo, creo Agustín? que antes o sea, esto ya es como hacer una cirugía mayor a una ciudad que creció muy mal. Lo que Guadalajara dejó de hacer es muy importante. Algunas ciudades del mundo están tratando de recuperar su funcionamiento hidrológico original. Puede ser un drenaje profundo, como lo hizo la Ciudad de México, que aún así no ha resuelto sus problemas, pero es un gigante todavía con mayores problemas que Guadalajara. O puede ser que te decidas a recuperar la hidrografía y empecemos por volver a abrir muchos espacios. Pensamos nosotros hace un siglo más o menos que era un orgullo de la ingeniería que se hubiera entubado el río San Juan de Dios. Y a partir de ahí hemos entubado todos los ríos. Sí. Hay 2 cosas elementales. El tubo más grande es insuficiente para una avenida extraordinaria de agua. Puede llover y Guadalajara lo sabemos. Que llueve. Dice Ignacio Manuel Altamirano que es el reino de la tormenta y la tempestad, algo así dice en Clemencia, porque Guadalajara tiene fama de que concentra en poco tiempo, no solamente en pocos meses, sino que una tormenta puede caer en una hora una cantidad brutal de lluvia. Bueno, un tubo de 1 metro o de 10 metros de diámetro son insuficientes cuando cae mucha lluvia. No entendimos hace un siglo que no debíamos entubar los ríos y seguimos haciéndolo. Entonces pasó lo que pasó en Plaza del Sol, pasó lo que pasa en la zona del Bajío, o va a terminar de pasar cuando terminen de urbanizar el Bajío. Pasó lo que pasa en 300 puntos de inundación que hay 300 identificados, Son 300 ¿no? en toda la zona metropolitana. Crecimos pésimamente. Podría ser entonces un drenaje profundo que quizás pueda resolver los problemas de la zona más consolidada histórica, pero sin duda tendríamos que empezar a entender que no podemos crecer con tubos. Tenemos que respetar el espacio natural. Ya esa es la Villa Panamericana para demostrar que la respetamos, o el bosque del Nistiquil, ¿no? Sí, claro. Tenemos que ir a nuestro primer corte, así que de regreso seguimos platicando acerca del temporal y nos vamos a adentrar a las políticas públicas en cuanto a la gestión y manejo integral de las lluvias. ¿Ah, caray, hay? Bueno, vamos a ver. 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter nos encuentra en @C7-Est Central. Es momento de ir al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 14 minutos, continuamos en Estación Central hablando del temporal en Jalisco. Es viernes y los viernes están con nosotros periodistas, así que les recuerdo que nos acompañan esta tarde Jorge Covarrubias, reportero de Proceso. También está con nosotros Agustín del Castillo, periodista ambiental de Milenio Diario. Nos acompaña Jorge Zul de la Cueva, columnista del Informador, y se integra a esta mesa que nos da mucho gusto, Vanessa Rollers, periodista independiente. Vanessa, bienvenida. Gracias, gracias. Independiente de la hora también, como podemos ver. Bienvenida, justo a tiempo para comenzar el segundo bloque. Hablando del temporal, de la cantidad de agua, como ya comentaban tanto Zul como Agustín, la cantidad de agua que cae en la zona metropolitana de Guadalajara,
Y bueno, también con las diferencias que tenemos a nivel estado, en el norte, en los altos, en la costa, las diferentes tipos de temporal, podemos nombrarlo, ¿no? ¿Existe una política estatal para prevenir, para controlar las lluvias, un manejo integral? ¿Existe como tal? Se ha pretendido durante mucho tiempo... ¿Fingir que existe? No, bueno, quizás algún tiempo se tuvo... en tiempos de tlatoanis y pirámides. Hablando de la época en que florece esta construcción de presas, el desarrollo del país, se intentó pensar que el agua era un factor de desarrollo muy importante y efectivamente se hicieron muchas cosas, algunas bien, algunas mal. ¿Qué estamos hablando como que de qué años? A partir de que se consolida el régimen de la Revolución, los años 40, hasta los años 80, que el Estado construye muchas cosas en México, se hace muchísima infraestructura y se detalla mucho cómo se comporta el país en términos de lluvia, en términos de agua, en términos de lo que son sus recursos en el subsuelo, por regiones. O sea, en realidad estamos viviendo de ese conocimiento amplio que en su momento se generó, pero que se haya esto derivado en políticas públicas, me parece que si se tuvo en algún momento se perdió. Porque lo que ha sucedido después de los años 80 es que la urbanización caótica en Guadalajara, en Veracruz, en Monterrey, en Villahermosa, en donde tú quieras, se perdió totalmente, se construye sin ton ni son, y esto habla de que no hay una política pública. Esto podría ser un... ¿Sí? Ya habló el maestro. Sí, yo creo que no hay ni política pública. Vanessa Robles, después yo creo que no hay ni política pública para aprovechar, digamos, este recurso que la naturaleza otorga, pero tampoco para prevenir los desastres que puede ocasionar. Y no solo eso. Por el crecimiento desastroso precisamente, ¿no? También es el tema ambiental. El agua es un componente esencial de los ecosistemas. Lo que esa gran revolución que se hizo entre los 40 y los 80 para aprovechar el agua fue meramente o esencialmente económica. Se combatió la pobreza, se propició desarrollo en muchas partes, pero nunca se pensó que el agua es un ciclo de los más importantes que tiene el planeta y que tienes que conservar ese ciclo para que siga habiendo agua. Entonces generaste políticas que terminaron generando desertificación, que es un problema gravísimo que está viviendo este país, cambio climático, el cambio climático y la desertificación. Recordemos que este país tiene 2/3 de su territorio en zona de semidesierto o desierto. Entonces nos desarrollamos mal pensando que había un solo modelo de país, por eso también yo hablaba, si en Jalisco claro. No podemos hablar de que Guadalajara, los Altos y la costa sean lo mismo, mucho menos un país de 2 millones de kilómetros cuadrados como México. Y no han entendido todavía los constructores de presas, que son herederos de esa vieja política, que el agua debe garantizarse su ciclo para preservarse y para que realmente nos funcione a nosotros y funcione para todos los ecosistemas de los cuales dependemos nosotros como sociedad. Y como especie. Sí, claro. Iba a estar ese Portillo, perdón. Perdón, seguía Jorge y luego Zul. Por favor. Bueno, siempre me calla, Begoña. Es que ya es normal, así es esto aquí, Agustín. Sí, hablando de políticas, pues se supone que tiene que haber un atlas de riesgo estatal. ¿Se supone? Se supone, no sé si existe, yo no lo conozco. Sí. Bueno, se supone también que los municipios tienen que tener su propio atlas de riesgo. Estatal, no existe un documento físicamente y me imagino que debe ser algo ininteligible, ¿no? De difícil lectura, de comprensión, para que las autoridades hagan sus políticas de prevención. Platicábamos hace tiempo con un investigador, Enrique García, del Departamento de Geografía Territorial de la Universidad de Guadalajara, y él nos decía que no existe tampoco un sistema de alerta para medir las corrientes de agua, ¿no? Para medir su velocidad y su altura, algo que le ayudaría bastante a peatones y automovilistas en caso de inundaciones severas. No, pero, más absurdo todavía, ustedes recordarán Jova, fue 2011, cuando salió el problema de Jova, el desastre que dejó en la costa, se dieron cuenta, teníamos un seguro contra desastres. Que incluía invasiones extraterrestres, pero no lluvia. Ese es el asunto. Se contrata porque la gobernación le dice al gobierno de Jalisco, tienes que contratar porque tú tienes que tener capacidad de respuesta frente a una contingencia. Resulta que habían valorado que era mayor riesgo de desastre para Jalisco el vulcanológico y los terremotos que el agua. Y fíjate, el CIAPA en el año 2007, esto demuestra que sí hay planeación, pero nunca se ha aplicado. El CIAPA en 2007 emite un programa que se llama PROMIAP, que es el programa de manejo integral de aguas en la zona metropolitana. El CIAPA nos dice en ese programa
y solamente estamos hablando de la zona que sirve el CIAPA, que no es toda la zona metropolitana, cada año le genera de pérdidas a la ciudad 600 millones de pesos las lluvias. Y pérdidas, las lluvias. De pérdidas, aparte de las Qué pérdidas absurdo, humanas. Y no teníamos un seguro contra desastres de lluvias. Iba a ser muy poquito porque pensaban que el volcán de Colima iba a destruir Guadalajara. Y no un problema que tenemos todos los años, que son los huracanes. Claro. Es absurdo. O sea, eso demuestra que no tienen idea de cómo es el territorio de Jalisco y de qué problemas tiene, abonando un poquito lo que dice Jorge. Ciertamente el atlas de riesgo se empezó a hacer cuando fueron las explosiones del 22 de abril, hace más de 20 años, pero nunca derivó en un documento final. Ese no existe, ese no se tiene a la mano como para que tú digas esto puede pasar o esto no puede pasar. Son fenómenos aislados o son estudios aislados por municipio en algunos casos y en algunos aspectos solamente, pero no tenemos un atlas integral de riesgo ciertamente. No existe. Okay. Sol. Me parece que eres amable cuando dices que no tienen idea. Me parece que es mucho más perverso que eso. Retomo el tema del Zapotillo, retomo el tema de Arcediano, ¿no? Es decir, el agua es parte de un negocio inmobiliario ahora. Y eso a mí me parece de mucho mayor gravedad, ¿no? Es decir, no sabemos por qué se hizo esa presa exactamente, no sabemos cuánto mide, no sabemos si el flujo del Río Verde realmente va a dar para llenarla. No hay opiniones expertas que dicen si eso está bien ahí o no. Ya, o sea, ya olvídate de que no pueden arreglar una cosa como Plaza del Sol en 70 años, pues que sí, neta, por favor. Sino que siguen haciendo negocios como las presas que les dejan enormes cantidades de dinero y que de eso se trata, ¿no? De resolver problemas, ¿no? Entonces yo hablaría más de perversidad que de estupidez. Yo diría que siempre es peor el problema generado por la estupidez que por la perversidad. Porque aquí el punto es que atentas contra tu propio negocio. Claro. A ver, yo quiero vender fraccionamientos y Guadalajara se ha constituido en un lugar donde se hacen fortunas con fraccionamientos, pues yo trato de que el territorio sea aceptable para que haya vivienda y yo pueda seguir haciendo mi negocio y seguir creciendo y creciendo y creciendo. Lo que pasó en Tlajomulco nos demuestra que hay un nivel de estupidez superior a la avaricia incluso. ¿Sí? Esa avaricia pasó. Esa estupidez sigue prevaleciendo. Sí, me queda clarísimo. El Bajío es el último ejemplo. Todavía hay fraccionamientos. Hay fraccionamientos que los arroyos tienen unas curvas naturales que ayudan, entre otras cosas, a que el agua no corra con toda su fuerza en bajadas, por ejemplo. Y hay fraccionamientos donde para construir casas van borrando esas curvas, lo que provoca que el agua no es posible que no tenga un ingeniero hidráulico que no les diga, a ver, estás atentando contra tu propio negocio. En las zonas temporales esto lo vas a perder. Yo comprendo cuando es una invasión por un problema de pobreza y que además la pobreza también hay un negocio perverso, político sobre todo. Te dejo instalarte, votas por mí, y nos mantenemos otros 3 años y ahí te va el drenaje, otros 3 años el agua, otros 9 años y capaz que el gas. ¡Un tinaco! Exactamente. O sea, eso es una dinámica muy perversa, pero la gente necesita un lugar donde vivir. Pero en este caso, donde tú vas a hacer el negocio de tu vida, que no cuides, y lo vemos en muchas zonas residenciales de esta ciudad, no nomás. Por eso yo insistiría, toda la zona alrededor de Andares. La zona de Colomos, ¿cómo destruyeron existe capital para no destruir la hidrografía. Pero digo, finalmente sí hacen el negocio de su vida, con todo y esos problemas que mencionas, sí lo hacen porque en Tlajomulco se hicieron ricos. Les dejan el tiradero y se van. No hay poder humano que logre revertir eso o una indemnización de parte de los inmobiliarios para la gente que se va a vivir a esas zonas de riesgo. Se van, se desaparecen y ya. Ahora con la política de vivienda, y hay que decirlo porque el gobierno de Fox y el de Calderón se empeñaron mucho en generar una gran cantidad de vivienda para una política social, digamos, para que mucha gente tuviera vivienda de propiedad. Lo que se propició fue este desastre urbano que tiene Guadalajara, que tiene Tijuana, que tiene Monterrey, que tiene Puebla, que fue crecer en zonas de riesgo. Fíjate, hay por ahí estudios clarísimos de la topografía de la zona en la que ha crecido la ciudad del 92 para acá. 50% de las áreas donde creció la ciudad eran zonas de riesgo, eran zonas con deslizamientos, zonas con hundimientos, zonas con humedales, paso de ríos, zonas, un montón de problemas. Claro. Y las dejaron crecer. Las dejaron crecer porque la política pública era, tenemos que crecer y tenemos que darle a cada, lo que decía Fox, su casa, tu casita, tu bochito y tu changarro. O sea, una buena intención se puede convertir en un estímulo perverso
Y ahí sí, haces una fortuna rapidísima, tienes un subsidio brutal del gobierno para hacer muchísimo dinero en corto tiempo, vivienda de baja calidad, que es lo que tuvo Tlajomulco. El infierno. Y sí, te vas después, porque además te cobijó el Estado. O sea, es un poquito, yo insisto que es una idea, en el fondo es una estupidez, con probablemente buenas intenciones y malas intenciones, con perversidad, con negocio, con todo lo que ustedes quieran, es un cóctel. Pero es una estupidez porque ¿quién va a resolver ese problema? Recibe el nuevo gobierno un problema tremendo de 2 administraciones que como nunca dieron vivienda en propiedad. Y si tú te pones a leer y dices, bueno, ¿qué tiene de malo que hayan dado vivienda en propiedad? Eso fue un acto de justicia. Pero te das cuenta el tipo de vivienda y el desastre urbano, pues te das cuenta que las mejores intenciones pueden llevar al infierno. Y eso para mí es una definición de la estupidez. Eso es lo que yo diría. Sí, quitar los demás elementos, por supuesto que sí. En México siempre se ha hecho negocio con la miseria, con la riqueza, con la naturaleza, con el desarrollo, con lo que ustedes quieran, siempre se ha hecho negocio. No tenemos una sociedad consolidada que le dé su lugar a la avaricia. La avaricia es natural, es un impulso humano muy natural. Pero si tú no la acotas, si tú no la sometes a otra serie de leyes, te va a destruir. Y eso es lo que ha pasado con nuestras ciudades. Claro, tenemos que ir a nuestro segundo corte. Vamos a llorar, volvemos. De regreso seguimos platicando y hablando a quién le corresponde llevar la batuta del manejo integral, tanto para la prevención como para la consecuencia del temporal en Jalisco y en México. ¿Cuál es su punto de vista acerca del temporal en Jalisco, donde usted lo vive, donde usted se encuentre, en el norte, en los Altos, cerca de la zona de Chapala, en la costa, en la zona metropolitana de Guadalajara? ¿Cómo vive el temporal? 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter, le recuerdo que nos encuentra en @C7-Est Central. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. 5 de la tarde con 30 minutos. Agradecemos que continúe con nosotros en Estación Central y si apenas nos está sintonizando, le comentamos que estamos hablando de las consecuencias del temporal en Jalisco. Las lluvias en Jalisco, las consecuencias, las previsiones, también las precauciones, etcétera. Raúl Muñoz se comunica con nosotros desde El Salto. Te mandamos saludos a ti y a todas las personas del Salto. Él nos dice, desde hace tiempo en El Salto hemos sufrido por las inundaciones provocadas por la gran corrupción que existe en nuestro ayuntamiento. Hoy en la delegación del 15 se han estado presentando encharcamientos importantes en al menos 6 colonias. Las redes de drenaje han sido superadas por escurrimientos de las lluvias presentadas en Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco, y el temporal aún no está en su plenitud. Y continúa, en la colonia La Higuera, la mayoría de sus habitantes sufren las consecuencias. ¿Algún comentario para esta llamada de Raúl? Pues en realidad creo que esto les ocurre año con año. Recordemos además que la zona del Salto y Tlajomulco es una zona muy pareja, muy plana. Una de las cosas que no vieron los desarrolladores inmobiliarios era el riesgo que iba a tener esta agua, que además durante mucho tiempo fue una zona productiva muy importante, el Valle de la Misericordia, que le llamaban antes, que es Toluquilla, pero no había casas. Entonces tiene muchos canales, mucha obra humana, mucha infraestructura humana, pequeñas presas, canales, que ahora son en realidad los espacios por donde corre el agua urbana. Y es obvio que antes se inundaban parcelas y hasta era bueno, porque recordemos que todavía ocurre en el Lerma. Hay lugares donde son muy productivos porque el agua se queda estancada durante muchos días. Si se puede llamar agua lo que corre en el Lerma. Bueno, en el agua que viene de las presas, sí, efectivamente. Más allá de eso, es agua rica en materia orgánica. Entonces son muy como quieras, pero es rica. Sigue siendo muy productiva la ciénega de Chapala. De hecho, es una de las regiones más productivas de este país. Sí, cierto. Pero no es lo mismo que tengas plantíos de maíz a que tengas casas. Entonces, evidentemente, no era una zona que era ajustable para vivienda. Cuando se hace la planeación, aquí me parece importante insistir porque se ha habido planeación. Cuando se hizo la zona conurbada de Guadalajara, estamos hablando de que fue en el año 1981, cuando era gobernador Flavio Romero de Velasco, y se previeron ciertas zonas de la ciudad que eran altamente productivas de agricultura. Por ejemplo, Tezistán, quizás ustedes que son más jóvenes que yo no se acuerden, pero yo recuerdo que cuando empecé a reportear, Tezistán todavía era la zona más productiva de maíz del país, de todo el país, y ahora siembra casas. Esos lugares, de acuerdo al plan de ordenamiento,
eran lugares que tenían que preservarse para siempre como zonas agrícolas. Porque además, bueno, tienen cavernas internas, es un suelo con muchas grietas, con muchas fallas, y bueno, quien compra Pues en ahí vemos la Tezistán, zona de muy Izcatán, bien, ¿verdad? Muy bien, porque pronto va a perder su casa o va a empezar a tener que meterle reforzamiento a sus viviendas. No es o vivir en una cueva. Claro, igual que en toda la zona del Valle de la Toda esa Misericordia. zona, por supuesto. Pero creo que una cosa, perdón, quiero hacer hincapié en una cosa de las que dice don Agustín, que es, no se necesita una bola de cristal para saber que si hubiera planeación no se aplica y que seguimos igual o más, muchísimo más peor. No, de hecho es peor porque gastaste mucho en la planeación y nomás la guardas en el escritorio. Pero si hacemos una curva de lo que está pasando y hacia dónde vamos, vamos hacia desarrollo urbano desbordado. Digo, el Bajío es... Yo digo que ya estamos. Horizontal. No, pero digo, vamos hacia peor, pues, ¿no? Sí, bueno. Es decir, ahí está el Bajío, ahí está el Nisticuil. Y podemos seguir con ejemplos. Se sigue cometiendo el error y no hay ningún indicio de voluntad política para empezar a aplicar soluciones que yo vea. Claro. Y eso es lo que me parece de gravedad. Es decir, dentro de 15 años, pues ya no sé qué. O sea, hay El una tema del terrible agua. renuncia del Estado, de las instituciones públicas que nos damos. Recordemos que la gente que del poder llega por el voto de los ciudadanos. Esto es un principio de democracia clásica, más allá de que estemos de acuerdo si nos representan o no. Pero en ese sentido, entender esto no es ganan con básico. tarjetas de Soriana y esas cosas. Bueno, a fin de cuentas, ellos votaron también. Lo cierto es que hasta esos que votan con la tarjeta de Soriana terminan siendo afectados. O sea, Claro. el ecosistema es en donde todos vivimos. Los que están en el poder, los que no están en el poder, los que votan, los que no votan, los que se corrompen, los que no se corrompen, viven las consecuencias de un mal manejo de un ecosistema. Eso es lo que estamos viviendo, un mal manejo de ecosistema. Renunciar el Estado al deber que tiene de regular el territorio, eso es básico. Y son los municipios los primeros responsables, esto hay que decirlo con toda claridad. 115 constitucional lo dice, son los municipios los que deben regular esto. Renunciaron por unos pocos billetes, renunciaron porque pensaron que era desarrollo, porque no nomás es corrupción. Yo aquí también insistiría mucho, tenemos una visión equivocada del desarrollo. Pensar que hay mucha gente en el municipio, seguimos pensando que eso es desarrollo, como se pensaba hace 30, 40, 50 años. A ver, cuando nos dicen, Guadalajara no tiene 7 millones, tiene 4. ¿Cómo que no tiene 7 millones? Guadalajara tiene 7. Hasta nos y se ofendemos. pelean. Bueno, en Seguimos Radio Universidad pensando de en Guadalajara, número. 40 años, están diciendo que Guadalajara hoy tiene 7 millones de habitantes. Mal falsedad, claro. No, pero además nos ofendemos. ¿Cómo que no tenemos 7 millones de habitantes? Me engañaron. Sí, o sea, sí como los si eso tenemos. fuera un indicador de desarrollo. Claro. Estamos terriblemente Sí, equivocados. y como si quisiéramos competir con ciudades como el Distrito Federal y otras por habitantes, pero además, en el tema de agua, que lo comentaba ahora Agustín en el corte, me parece importante retomarlo, porque además el agua que cae limpia, digamos, se va al agua sucia. El agua limpia se sigue yendo, o el río Santiago no debería estar contaminado, y el agua se sigue yendo a lugares que están muy contaminados, y por lo tanto gran parte de esta agua, pues bueno, se echa a perder, por lo menos en la zona más, en la parte más contaminada, en el tramo más contaminado. De hecho, del uno río. de los graves problemas de este país es que nuestros cuerpos de agua que tendrían que ser una oportunidad de desarrollo, porque el agua limpia, por supuesto que te abre muchas oportunidades, como quieras, negocios de ricos o de pobres, pero sin agua no puedes hacer un negocio. Claro. Y todos los cuerpos de agua superficiales de este país están contaminados. Entonces, tú te pones un freno de mano para tu propio desarrollo. Yo por eso insisto en esos detalles. Esos detalles nos demuestran que ese cerebro malévolo que está aprovechándose de todo esto no es tan inteligente como pensábamos, porque no ha previsto que entonces el límite del negocio también ya está llegando el límite. Sí, no, Agustín. Es decir, porque si yo me voy dentro de 3 años, ¿qué me importa? Pero si yo quiero regresar, y yo, ¿para qué me robo todo hoy? No, pero la verdad es que son más perversos que eso. No es que se roben Vamos todo, para es que acá. van a regresar y regresar claro, y regresar. y apelan a la memoria, que eso sería otro tema maravilloso, porque se nos olvida lo que nos hace. Sí. Sí. Eso es una cosa maravillosa. A propósito, Jorge sí, a Covarrubias. propósito de esta renuncia, de este abandono que tú hablas, Agustín, de las autoridades a esa renuncia a la infraestructura. Yo quiero citar una nota de Mural del reportero Alejandro Alvarado de esta semana. Él habla de el presupuesto que tienen los municipios en subsidios, en asistencialismo, es incluso en algunas ocasiones mucho mayor que el que se destina a obras públicas. Guadalajara simplemente tiene 264 millones para servicios públicos y para asistencialismo son 207 millones. El municipio de Zapopan
el año pasado gastó 255 millones en asistencialismo y 114 millones para servicios públicos. Y hay que aclarar algo, el asistencialismo no está entre las obligaciones de los municipios. El 115 constitucional, como dice Agustín, le obliga solamente a cubrir con los servicios básicos, que es la dotación de... es la limpieza, el drenaje, el alcantarillado, la recolección. Si tú inviertes esa cantidad en dar buen servicio público, a la gente le mejora su calidad de vida sin necesidad de generar ese incentivo perverso que tiene muchas veces el subsidio. Realmente esa persona tiene oportunidad de destinar su concentración como persona, su inteligencia, pues, a hacer su proyecto de vida personal. Y en cambio acá estás generando una relación clientelar que es muy perversa. ¿A quién le correspondería, si es que, como decíamos en el bloque anterior, no existe un manejo integral, no existen políticas públicas? ¿A quién le tocaría llevar la batuta para el manejo integral del temporal, de las lluvias en Jalisco, en México, en los municipios? ¿A quién le correspondería? A un montón de... Tenemos un problema muy serio en México. La ley de aguas nacionales le da prácticamente todas las atribuciones al gobierno federal a través de la Comisión Nacional del Agua. Por ejemplo, armamos aunque el CIAPA podría ser un trabajito, digamos, en términos de políticas del agua, cortos. En términos de que es el receptor de la responsabilidad de 4 municipios ahorita, tiene que dar el servicio, por supuesto. Y la Comisión Estatal del Agua tendría que tener más vigilancia sobre quienes contaminan los cuerpos, etcétera, etcétera. Sí, hay muchas cosas, pero a fin de cuentas, un problema es que la autoridad del agua en México sigue siendo el gobierno federal, sigue siendo aguas nacionales, sigue siendo la Comisión Nacional del Agua, que se ausenta del debate. El siguiente mundial la van a privatizar, relájate. Ya para que no se... No la van a privatizar, nomás la van a vender a compañías privadas. Yo destaco esto porque tenemos un observatorio del agua y tú ves quiénes lo integran. Son personas muy valiosas socialmente, pero la gran pregunta es: ¿de qué sirve tener un observatorio del agua, incluso que sea vinculante para el gobernador, si la máxima autoridad del agua no está sentada en esa mesa y no se está responsabilizando de nada? La CNA. Los acuerdos en cuanto a repartición del agua de la CNA entre Jalisco y Guanajuato, por ejemplo, nunca se han respetado. La presa Solís jamás ha soltado el agua que tendría que soltar para Jalisco. Yo digo que incluso aunque se respetaran, están diseñados para la economía, no para la ecología. Exacto. Creo que es un buen debate preguntarnos si realmente se respetan o no. Me parece que no podemos decir tan contundentemente que no se respetan. Más bien están diseñados no para preservar una cuenca, están diseñados para garantizar el negocio agrícola del Bajío, para garantizar el negocio de las grandes industrias, de todo ese corredor tan importante que genera una cantidad impresionante de recursos al país. Recordemos que la cuenca Lerma está generando arriba del 11% de la riqueza nacional. Y en ese sentido, el dinero manda. La economía por encima de la ecología. Y habría que preguntarse cuánto nos cuesta ese 11%. ¿Y cuánto vamos a pagar? Exactamente, estoy de acuerdo. Esa es una pregunta que no se hacen porque les daría horror la respuesta. Por eso insisto yo, la voluntad de ceguera es muy importante en esto, porque entonces te darías cuenta que te sale más caro el caldo que las albóndigas. ¿Y por qué Chapala tiene agua? Fíjate, a mí me parece una situación muy criticable del CIAPA, que ahorita esté manejando, ya terminaron los famosos tandeos, bajo la lógica que me parece rescatable de decir no hay agua, hay que cortar el agua. Pero resulta que Chapala tiene 3,000 millones de metros cúbicos aproximadamente, que perdió menos que el año pasado. De hecho, tiene ahorita más agua que hace un año. Bueno, pero eso es para justificar el zapotillo. Pero va por esto. Porque resulta que el incentivo de conservación de Chapala, político y económico único que existe, es Guadalajara, justamente. Mientras Guadalajara extraiga esos 18 centímetros, que son 18 centímetros, no metro 8, no 18 metros. Guadalajara sí es un actor importante en la extracción de agua de Chapala, pero ni de lejos es el que hace que Chapala entre en crisis. Es el mal manejo de toda la cuenca. Mientras Chapala siga siendo el socio importante de Chapala, Chapala es viable. El día que Guadalajara diga, me voy al verde y dejo a Chapala solito, Chapala se va a acabar. Tú vas a ver, le doy más agua a tal zona agrícola, le secamos aquí, le secamos allá, y Chapala se acaba. Y esto es una miopía impresionante. Esto es una miopía impresionante porque tienes una gigantesca presa que puede tener 7,000 millones de metros cúbicos a 40 kilómetros y la vas a dejar perder por sueños guajiros en una cuenca que además está perdiendo agua
por el cambio climático, que es la Cuenca del Verde. Entonces, creo que tendríamos, yo no digo que no aprovechemos la Cuenca del Verde, se necesita hacer una discusión muy importante social y respetar los derechos de la gente de los Altos. Pero lo que no me parece aceptable es que vendamos el discurso que Chapala tiene que divorciarse de Guadalajara. No, Chapala, frente a los grandes tiburones económicos que tiene la Cuenca del Lerma, Chapala necesita más que nunca Guadalajara. Esto es muy importante. Ok, tenemos que ir a nuestro último corte, de regreso seguimos hablando. Les recuerdo que están con nosotros esta tarde Jorge Covarrubias, reportero de Proceso. También nos acompaña Agustín del Castillo, periodista ambiental de Milenio Diario. También está con nosotros. Y el resto, que no se noten. Zul, Jorge de la Cueva, columnista del Informador, y Vanessa Robles, periodista independiente. Esperamos sus comentarios, es el último bloque, estamos hablando del temporal. ¿Qué sucede con las lluvias en Jalisco, en la zona metropolitana de Guadalajara? Consecuencias, prevención, ¿qué hace usted? ¿Cómo vive el temporal de lluvias? Esperamos sus comentarios. 3030-5307 y 01800-087-8807. Perdóname, te estoy recuperando. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Continuamos en Estación Central, 5 de la tarde con 47 minutos. Se comunica Raúl Vega de El Jauja y nos dice, aquí en Jauja, Tonalá, hay una presa llamada de la Rusia y hay gente construyendo dentro de su superficie. Esto en zona federal, dice Raúl Vega. Esto es un llamado a las autoridades que vengan a checar, por favor, El Jauja en Tonalá. Fíjate que un problema de la Cuenca del Ahogado es que la mayoría de sus presas no son contra el resto del país, la mayoría de sus presas son privadas. Uno de los problemas que han tenido para intervenir justamente el uso de suelo, aunque los ayuntamientos tendrían todas las atribuciones, es que la Comisión Nacional del Agua en realidad no tiene atribuciones en estas presas y entonces de la parte federal no hay actividad. Tiene que ser municipal. Esto es municipio de Tonalá, tendría que ser responsabilidad del presidente municipal de Tonalá. Tonalá, ok. Llegamos al último bloque de este programa, pero hablando acerca del temporal, de la lluvia que tenemos en la zona metropolitana de Guadalajara y con ejemplos que podemos tener en cuanto a recuperación de cauces, de ríos. Nos decíamos al principio, nuestros ríos están entubados, pero digo, hay países, hay zonas que han recuperado. Seúl es un ejemplo mundial. Seúl es un ejemplo. Maravilloso de recuperación de su río central. Pues ¿cómo le hizo? Voluntad política. Y mucho dinero también. Mucho dinero, pero no ves que a ver, lo que costó el puente atirantado, ¿cuántos kilómetros de ríos hubieras recuperado en Guadalajara? Claro. Es que tienes que fijar las prioridades. Publicidad. Claro. Ándale, claro. 300 el edificio millones. de la CEG. Fíjate que la gente del ITESO que hizo la planeación, hay varios despachos de arquitectos pioneros. Guadalajara siempre ha sido generadora de ideas importantes en términos de urbanismo. De hecho, no en balde tenemos grandes urbanistas y arquitectos en la historia de Guadalajara. Hay varios despachos que hace 20 años plantearon esta posibilidad, vendérsela al gobierno del estado en turno. Vamos reabriendo los ríos. Claro, el Colegio de Arquitectos, el Puente de las Damas, fue hace 10 años. Sí. Y ellos planteaban, en particular yo voy a hablar de la facultad, de la Escuela de Arquitectura del ITESO, Genaro de Silva. Él me planteaba hace unos 10 años, un poquito más tal vez, que podría requerir en una zona densamente urbana, recuperar un río, probablemente para 1 kilómetro, unos 5 millones de pesos. Si estás invirtiendo 300 millones de pesos en publicidad, ¿cuántos kilómetros puedes abrir? Si estás invirtiendo, ¿cuánto costó el puente atirantado? No lo recuerdo muy bien, pero seguramente más de 200 millones. O sea, si vas tú fijando prioridades distintas, por supuesto que hay recursos, y cuando la gente se da cuenta que eso es una respuesta, cuando se ve que no tienes el daño, por ejemplo, en los inmuebles, por la inundación, porque se fue por el río todo, entonces te das cuenta que vale la pena. A ver, eso sí se nota políticamente hablando, porque luego se manejó en esta mesa esta cuestión de que son obras que no se notan. Yo creo que sí tenemos que aprender a ver de otro modo las cosas. Sí, no, pero hay que saber aprender también. Por supuesto, no se notan para quién. No se notan para quién. Creo que la gente no las nota. No son obras visibles, si a eso te refieres. Que no son visibles. Pero no yo creo que sí es un río visible. Dinero enterrado, dirían los políticos. No, porque no hay corte de no generan votos, exactamente. No, se lo van a inventar el día que entiendan el valor. Exacto, y además un río recuperado tiene alrededor zonas verdes, zonas de descanso, zonas de limpieza visual para la ciudad. Claro, está demostrado que además está vinculado también a temas como la violencia. La seguridad. La seguridad. Si tú
Claro, no se trata, porque la gente de repente dice, vas a abrir un espacio que es de todos y es de nadie. Ese es un asunto que se ha debatido mucho a nivel mundial. Se llama, es un tema que los sociólogos llaman los comunes, la desgracia de los comunes. Cuando un bien es de todos, termina siendo de nadie porque nadie se responsabiliza de él. Entonces, ¿qué pasa en los espacios públicos como las áreas naturales protegidas? No es de nadie, yo ahí puedo llegar a contaminar, yo ahí puedo llegar a tirar un cadáver, yo puedo digo, para hablar en realidad porque es de todos, claro, es de todos. No era un cadáver tirado, era un borrachín. Tenemos que generar también, como sociedad, por eso yo también insistiría, no es nomás cuestión gubernamental. Como sociedad tenemos que apropiarnos más de los temas, apropiarnos de la gestión del territorio, exigir, y bueno, si enfrente de mi casa hay un río y lo recuperé, pues yo ahí me convierto en el principal agente de que esa parte pública se convierta en un espacio. Y ha pasado, que las valga vías del tren que se recuperaron cuando se quiso construir la vía express, son parques bonitos, los niños se salen a jugar por Inglaterra. ¿Pero por qué son? Porque los vecinos se apropiaron. Exacto, Claro, no se recuperaron y el gobierno no tiene nada que ver. No se permitió yo no que estoy se diciendo hiciera. que Y es grave que no tenga gobierno. nada que ver porque tendría que tener que ver. Tendría que tener Le que ser un pagamos parque impuestos lineal. para eso. Están haciendo banquetas en Guadalajara, no molestes, están trabajando. ¿Qué nos toca hacer como sociedad, como ciudadanos, en este sentido, Jorge Covarrubias? ¿Qué nos tendría que tocar? ¿Cómo aportamos? Pues yo creo que sí hay propuestas y sí está el acercamiento de organizaciones civiles, de personas que saben del tema, pero quienes no quieren escuchar son precisamente las autoridades, que no permiten la inclusión de los ciudadanos y de las personas que saben del tema, que no permiten proponer porque está la avaricia de por medio. Y la estupidez. Y la estupidez. Sí, Sí, también. También. El problema de la estupidez es que no tiene remedio la estupidez. Si no tienes luces, ¿cómo vas a salir del hoyo? O sea, ese es el terrible problema de la estupidez. Tenemos el caso de la presa El Zapotillo. A mí me tocó estar en varias de las mesas que se hicieron entre los pobladores, organizaciones civiles y autoridades. Y es impresionante el cinismo de las autoridades, jamás las escucharon, fue una simulación. Pero aún así tienen una organización. Ellos mismos dicen que no se habían dado cuenta de lo valioso que era el recurso del agua hasta que los quisieron inundar y desplazar. Entonces, yo creo que sí hay responsabilidad en los ciudadanos. La primera es informarnos, por supuesto. Y ya si informados no queremos tomar una postura sobre lo que nos rodea, que creo que es poco probable, pero yo creo que, y la segunda es pues hacer comunidad, ¿no? Si alguien tiene una idea y la quiere para sí, eso también es avaricia. Yo creo que, Bueno, pues estamos hablando de un tema que está lejos de la ciudad, como es el Zapotillo, aunque va a incidir en la vida de la ciudad. Tendríamos que darle la vuelta y pensar que primero tenemos que aprender a gestionar el territorio urbano. pero ellos aprendieron en la marcha. Sí, me refiero a que el desafío en ese sentido es más grande para Guadalajara. Se trata de crear infraestructura para que se separe el agua pluvial de la contaminada. Pero si los gobernantes no lo están haciendo y nosotros como sociedad desinformada y un poco apática, sí, porque no a veces es voluntad de no informarse también. O sea, a mí me parece que tenemos que inducir. Hay ciertas inversiones que ahí sí estoy de acuerdo yo, no se ven y no las hacen, y son muy caras. Ese Promiaf famoso implicaría 20 y tantos mil millones de pesos enterrados, pero no planteaban reabrir los ríos, planteaban hacer ese drenaje profundo, esas zonas de represa para contener. Volvamos a la explicación. Guadalajara recibe 850, 900 milímetros por año. No es tanta agua, pero la reciben 4 meses y hay lluvias de 4 horas que pueden recibir. A veces hay lluvias de 80, 100 milímetros. Eso es una lluvia torrencial impresionante y no hay nada que pueda contenerla. Para aprovechar. Entonces necesitas crear una infraestructura con esta lógica de cómo cae el agua en la ciudad, para que no genere desastres, primero, y 2, para que sigamos alimentando nuestro manto, para que no urbanicemos las zonas de recarga, para que sigamos bombeando el agua de aquí. El tesoro de la ciudad es el agua que tiene en el subsuelo. Es agua más barata, es agua más limpia. Claro. Conservarla, y obviamente el gasto ecológico, el agua tiene que irse a la barranca, sí, genera vida en la barranca. Pero ¿de qué sea manera? Agua limpia. Claro. A eso me refiero. Es una gestión de ciudad errónea la que nos lleva a traer cada vez de más lejos el agua. Y a construir en las zonas de recarga de mantos. Eso es una brutalidad. Nos dice José Maya, él es ingeniero, llama de Jardines Alcalde. Quiero felicitar al periodista Agustín del Castillo porque tiene toda la boca llena de verdad.
me gustaría hablar con él. Yo tengo un proyecto que creo que le interesa. Pues te damos el teléfono. Gracias, de José Maya. Muy bien, pues nos quedan 4 minutos, felicidades. 4 minutos para concluir el programa, así que nos vamos brevemente, conclusiones, 1 minuto cada quien. Jorge, por favor, iniciaste tú hablando de corrupción ante las contingencias relacionado con el temporal. ¿Cómo concluyes esta tarde, Jorge Covarrubias? Pues yo continúo con el mismo concepto, corrupción, y podría agregar avaricia, porque no se le puede llamar de otra forma al gasto superfluo en asistencialismo, en subsidios, en otro tipo de cosas que no sean servicios encaminados a resolver algo que nos aqueja cada año. Ok, muy bien. Muchas gracias, Jorge. Por favor, Agustín, tú iniciabas con una explicación acerca del temporal, hablabas de variabilidad, de una mala gestión del espacio público y también no había prioridad política acerca de los riesgos. Yo digo que a fin de cuentas los problemas ambientales y este es un problema ambiental en el fondo, es por una mala gestión hasta de las pasiones humanas. Hay una fábula muy famosa de la época en que surgió el liberalismo en Inglaterra, en el siglo XVII, se llama la fábula de las abejas, de Bernard de Mandeville. Él dice que los vicios privados de la sociedad, un régimen inteligente los convierte en virtudes públicas. La avaricia, la gula, la lujuria, si tú los administras bien, los puedes traducir en impuestos, los puedes traducir en infraestructura, los puedes traducir en proyectos. Justamente lo que no hemos sabido construir como sociedad es cómo conciliar estos apetitos personales que pueden ser muy humanos. Yo creo que nadie va a discutir que la avaricia es un fenómeno humano, la gula lo es, la lujuria lo es, todos los famosos pecados capitales lo son, por algo. La ira, el pose, la edad, los zapatos también. Todo eso. Entendemos que eso hay que gestionarlo, pues hay que gestionarlo, no vamos a destruir la naturaleza humana, pero tenemos que ponerle sus límites y administrarla, y eso es lo que no hemos sabido como sociedad. Muchas gracias, Agustín. Yo enganchándome un poco a la conclusión de Agustín, me parece que además el tema del agua sí puede, para que los políticos hagan su gestión de estos pecados personales, sí pueden traer votos, sí pueden, o sea, si eso es lo que quieren, va, pero que trabajen en pos de estas políticas públicas que son no tan caras como otros proyectos, que no llevan a nada, no tan caros como planes que ya vimos, la presa de Arcediano, el Zapatillo, que al contrario, están dispensando el recurso del agua, lo están mal gestionando y pueden hacer cosas. Yo me acabo con esperanza de que alguien nos esté oyendo, que sea menos estúpido y que pueda tomar esto incluso como una bandera política con hechos. Muchas gracias, Vanessa. Zul, tú iniciabas tu intervención diciendo presa del sol. ¿Cómo concluyes, por favor? Pues yo voy a matar a la esperanza, porque yo no veo que existan proyectos, planes o intenciones o intereses políticos para mejorar o para resolver los problemas. Yo veo más urbanización tonta, veo más problemas, veo que se resequen los mantos freáticos y yo creo que en 20 años vamos a tener problemas de verdad y hasta que no toquemos fondo vamos a empezar a pensar. Yo creo que en menos tiempo, que ya los tenemos, pero sí creo que, yo estoy de acuerdo con Vanessa, creo que sí hay esperanza y creo que sí hay elementos en el servicio público que entienden este problema.